Bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Hoy, iniciando con la sexta temporada de Praxis de este programa y bastante contento de quien nos acompaña hoy, ¿verdad? Sara Mora, Alexander Telles, Sara académico, Alexander de la Escuela de Filosofía, de nuestra Escuela de Filosofía, y Sara recién nombrada la nueva coordinadora de la maestría en bioética. Y además nos acompaña Raúl Ortega, académico de la Escuela de Psicología, también de nuestra universidad. ¿Cómo estás, Sara? Hola, muchas gracias por invitarme este día. Muy bien, muy feliz de compartir con ustedes este tema que para mí es fundamental. Salud mental, muchas gracias. Muchas gracias, Sara. Y sí, el tema de salud mental, ¿verdad? Sobre políticas, el desarrollo de políticas sobre salud mental con la que vamos a conversar el día de hoy. Bueno, ya mencionaba también Alexander Telles. ¿Cómo estás, Telles? Hola Esteban, muchísimas gracias por el espacio. Me parece que es bastante oportuno hablar sobre este tema, especialmente en el contexto en el cual estamos, ¿verdad? En medio de la pandemia, ¿verdad? Ya yo creo que cada uno y cada uno nos ha tocado un poco lidiar con este tema de la salud mental, ¿verdad? Entonces, muy contento de poder compartir este espacio con ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Telles. Sí, un temazo, diríamos por ahí, y que además interesante que lo conversemos desde la bioética, desde la filosofía, y además este diálogo, que para eso también nos acompaña Raúl, ¿verdad? Para darnos esa perspectiva y ese diálogo desde la psicología. ¿Cómo estás, Raúl? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y muy contento de poder volver a conversar con Alexander y con Sara. Y un placer poder aportar, espero poderles aportar algo también desde la perspectiva de nuestra disciplina y desde la práctica, la experiencia que hemos tenido de acompañamiento y de investigación durante la pandemia, ¿verdad? Muchas gracias, Raúl. Sí, un tema importante, un tema que además, bueno, en los últimos meses hemos visto cómo ha venido tomando mayor relevancia, posiblemente la relevancia que tenía que haber tenido desde antes de la pandemia, ¿verdad? Pero que la pandemia nos ha vuelto a fijarnos en esto, pero que bueno, también pensar que el año anterior también cierra un proyecto de la Escuela de Filosofía en el que trabajan Alexander y Sara sobre este tema. Entonces también importante ver que ya el cuestionamiento no estaba totalmente limitado solamente a la pandemia, ¿no? Sino que estaba previo a esto. Y eso también es muy importante. Entonces, tal vez, Telle, si empezamos por vos, que formulas este proyecto, ¿por qué pensar la salud mental desde filosofía? Y bueno, originalmente surge como una inquietud de rastrear cómo es que se ha tratado, ¿verdad? A nivel de políticas públicas, el tema de la salud mental, para ver de qué manera es que integran el tema de la salud mental con otros aspectos de la vida de las personas, porque tradicionalmente se había estado tratando el tema de la salud mental como una cuestión meramente física. Pero entonces, conforme se fueron desarrollando otro tipo de políticas, eh, como que surgió la inquietud de relacionarlas, qué sé yo, con cuestiones sociales, políticas, culturales, ¿verdad? De las cuales evidentemente afectan, ¿verdad? La estabilidad emocional de las personas. Entonces, el proyecto surgió como una inquietud, ¿verdad? De ver de qué manera es que acá en Costa Rica se ha tratado el tema de la salud mental y nos encontramos con que hay una política, ¿verdad? Que lo que hace es idear
algunas estrategias a nivel institucional para poder tratar el tema de la salud mental, ¿verdad? De una forma integral, ¿verdad? Entonces, de lo que se trata el proyecto es analizar cuáles son los aspectos, ¿verdad? O las bases, ¿verdad? Que tiene, esta política desde un punto de vista filosófico, porque hay principios, por ejemplo, que evidentemente tienen una fuerte carga filosófica, ¿verdad? Entonces el interés es analizar de qué manera están sustentados estos principios, ¿verdad? Y cómo es que se mueven al interior de toda esta política, ¿verdad? Bien, bien. Sara, también en esta misma línea, ya que vos acompañas a Alexander en este proyecto, y desde tu área, que es la bioética, ¿no? Entonces, también importante pensarnos cómo vincular y cuál es la participación entonces desde estos aspectos en un proyecto de estas características, pensando en el desarrollo de políticas públicas también. Claro, con mucho gusto. De hecho, desde la base que da sustento al planteamiento de la política pública, lo primero que hicimos fue revisar cuáles eran los principios y como líneas, guías, base que estaban ahí para el proyecto, para poder plantear todas las acciones que se fueran a dirigir hacia la política de salud mental. Entonces encontramos que primero ellos habían planteado la necesidad de darle una mayor importancia al principio de equidad, al de universalidad, al de solidaridad, eh, curiosamente la ética pensada no como una rama de la filosofía, sino como un principio, que es una de las cosas que notamos, a la cualidad y la autonomía. Desde luego todo esto hace mucha resonancia en la bioética, ¿verdad? Pensar en la autonomía y entonces cómo conciben ellos la autonomía, por ejemplo. Empezamos a revisar la definición que se daba en cada uno de estos principios y comparar con la visión que se tiene desde la filosofía para ver si habían algunas disonancias que fueran importantes para el proyecto. Entonces, desde la formulación, desde la base filosófica, podría decirse como una base conceptual, más bien, desde ahí empezamos a revisar el documento de políticas públicas. Esa fue como una primera etapa de revisión del planteamiento. Ahora que mencionaban esto, Raúl, me viene una pregunta. Bien mencionaba ahora que a partir de los últimos acontecimientos, de los últimos 2 años, la salud mental ha estado y se ha empezado a poner, sobre todo los últimos meses, al frente. Sin embargo, me pregunto si previo a esto realmente se abordó de la mejor manera, se le dio la importancia que debía tener, o más bien son las circunstancias las que nos llevan a fijarnos con mayor atención en esta problemática. Es una pregunta difícil y de amplia respuesta, pero intentando resumir un poco, ¿se han hecho cosas en el país? Sí. Hay una característica de Costa Rica y es que el ente rector de la salud del país es el ministerio, el ente prestador de la entidad, la instancia prestadora de servicios es la caja y eso significa que a veces, aunque van muy de la mano y trabajan muy juntas como instituciones, no significa que todo aquello que determina el ente rector se desarrolla con el mismo potencial en la instancia prestadora de servicios. Entonces, aunque hay una política de salud mental, no significa que la salud mental esté al 100% desarrollada en la Caja Costarricense de Seguro Social, aunque la Caja Costarricense de Seguro Social tiene el hospital psiquiátrico, tiene la Dirección Nacional de Psicología, tiene la Dirección Nacional de Trabajo Social, que también trabaja
trabaja aspectos relacionados con la salud mental y con la salud psicosocial, salud comunitaria, y también tiene evidentemente pues, los servicios de psiquiatría desarrollados que quizá uno de los errores que cometemos, y lo cometemos también profesionales en salud mental, es pensar que la salud mental es aquello que trabajamos. Y en realidad trabajamos más cosas que salud mental. Trabajamos calidad de vida, trabajamos bienestar, podemos pensar en variables que están determinando el hecho de que aparezca o no aparezca salud mental, como es pobreza, como es acceso a recursos, como es igualdad, como es falta de equidad, como es el trato a poblaciones diversas, por ejemplo. Todos estos elementos quizá nos centramos en ahora y quizá lo vamos a desarrollar en un rato. Podemos decir, tenemos claro y tenemos evidencias de que situaciones, problemas como la depresión han aumentado en el país debido a la pandemia, pero no aumentan solo por la pandemia, aumentan por las condiciones de vulnerabilidad, porque hay poblaciones vulnerabilizadas, porque hay territorios vulnerabilizados en el país que hacen que al cambiar las condiciones del contexto, al hacerse más rudas las condiciones de contexto, son poblaciones que son directamente afectadas. Y eso pues, es algo que no tiene que ver con la pandemia, sino que tiene que ver con la construcción histórica de la sociedad costarricense, de los territorios costarricenses y de las poblaciones, de algunas poblaciones del país. Ese sería como el resumen. No, me encanta su respuesta, Raúl. Realmente me gustaría intervenir al respecto porque en la política pública de salud mental encontramos un eje que es el eje ambiental, y eso para mí fue maravilloso porque representa una apertura en dos sentidos desde mi punto de vista. Primero, porque se sale del ámbito contenido institucional, ¿verdad? De pensar, no, pero es que hay algo más allá que interviene en la salud mental. ¿Qué son los fenómenos naturales? ¿Qué es la contaminación vehicular? Los problemas de pobreza, de hacinamiento, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con la falta de planificación urbana incluso, y los espacios verdes, todo el diseño de áreas de juegos, todo esto que tiene un valor importantísimo para la vida de todas las personas del país. Y bueno, en el otro sentido, yo pensaba, entonces también se está abriendo una visión hacia la prevención, para que de pronto ya no sea solo una atención de la enfermedad cuando se manifiesta, sino tratar de que no se manifieste por toda la carga epigenética que podría tener. ¿Mm? De hecho, otra cuestión que logramos encontrar en esta investigación es que al menos hay uno de los principios es el de equidad, ¿verdad? El cual está relacionado con el de justicia social, ¿verdad? Que se supone que es como el ideal, ¿verdad? De que cada uno y cada uno de nosotros tengamos el chance de alcanzar el bienestar, ¿verdad? Un bienestar en general, ¿verdad? Pero curiosamente nos llamó poderosamente la atención de que como está redactado este principio en la política, está nada más como sugerido, ¿verdad? Y entonces esto entra en contraste, ¿verdad? Con el hecho de que nos encontramos manifestaciones de discriminaciones de distinta índole, ¿verdad? Sexual, por preferencias, orientaciones, ¿verdad? Ni qué decir, ¿verdad? De las desigualdades a nivel social, político y educacional, ¿verdad? Entonces, definitivamente esto de alguna manera va a afectar, ¿verdad? La estabilidad emocional de las personas. Sí, a ver, y aquí esto que pone Raúl, que vamos a ampliar en el tercer bloque, en el último bloque de esto, para también movernos un poco hacia los resultados de este proyecto y otras cuestiones. También me parece sumamente relevante esto que Raúl menciona, y es ese reconocer o ese ver de que no siempre se había prestado atención a esos aspectos, a esos impactos, ¿verdad? Sobre la salud mental de las personas. Ahora hemos visto un montón de circunstancias, pero visibilizar esto otro lleva más allá al término de la atención de la salud mental, y miras a proyectos que precisamente vinculan esos otros aspectos
un proyecto de este tipo, ¿verdad? Participaciones de ramas que originalmente no se pensarían acá. O sea, cuando se pensaría lo de la salud mental, se pensaría en psicología, psiquiatría, buscarían otro elemento, pero no filosofía de sus posiciones éticas o bioéticas, ¿verdad? Entonces, y políticas necesariamente. Entonces, eso es muy importante verlo. Y que precisamente en esta línea, en el próximo bloque, podemos ampliar un poco precisamente sobre ese trabajo interdisciplinario y después ya volver a esos otros casos concretos. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos a Praxis TV. ¿Te has preguntado alguna vez qué es la filosofía? Bueno, la filosofía es la búsqueda del conocimiento de todas las cosas, del mundo, de la naturaleza, del ser humano. Es ir en búsqueda de la verdad. La filosofía se compone de distintas áreas que de manera crítica intentan analizar las relaciones entre los seres humanos, las relaciones con otras criaturas, la forma como conocemos y cómo razonamos sobre el mundo. Bienvenidas, bienvenidos de nuevo a Praxis TV y continuamos conversando sobre este tema, sobre promoción de políticas públicas sobre salud mental con Alexander Telles y Sara Mora, académicas de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional, y con Raúl Ortega, académico de la Escuela de Psicología de nuestra universidad también. Sara, terminábamos haciendo una referencia el bloque anterior a este proyecto, al proyecto que ustedes ejecutaron entre vos y Alexander. ¿Qué hallazgos hay, digamos, en ese proyecto que sean importantes de ver? Y sobre todo también, ya que tienen que revisaron y tuvieron que estudiar las políticas públicas que hay en Costa Rica sobre salud mental, también qué es importante señalar respecto a esto. Muy bien, es difícil sintetizar demasiadas cosas, principalmente 2 artículos enteros en este momento, pero quisiera mencionar de la política pública de salud mental que pues tiene en su plan de acción 5 ejes distintos. Primero está este eje biológico que tiene más que ver con la carga genética, los elementos orgánicos, como la cuestión más relacionada a la epidemiología, digamos, de los trastornos mentales. Después está el eje social, económico, cultural referido a la equidad, a los diferentes grupos sociales, este eje ambiental que mencionaba en la primera parte del programa, que a mí me llamó muchísimo la atención, el eje de los sistemas y servicios de salud y el fortalecimiento institucional. Entonces, en la revisión de cada uno de estos ejes fuimos encontrando diferentes puntos importantes que deberían ser reconsiderados, pero también dificultades y desafíos. Como podrías imaginarte, Esteban, realmente es una política muy ambiciosa. Y entonces ya eso es un desafío en sí mismo y ese creo que es el más grande de los hallazgos. Pensando hacia la formulación de una próxima propuesta, ¿verdad? Pensar, bueno, de alguna forma tendríamos que, sí, todo esto es necesario, considerarlo a nivel país de forma transversal, ¿verdad? Y pensar, lo necesitamos, pero también necesitamos acciones concretas, medibles y que estén referidas a instituciones que conozcan de forma exacta la responsabilidad que tienen en cada una de esas acciones.
¿verdad? Que las personas sepan realmente, bueno, a ver, porque te puedo decir, eran muchísimas instituciones las que estaban en cada uno de estos ejes. Desde el Ministerio de Salud como eje coordinador, bueno, como responsable coordinador, la Caja, la UCR, la misma Universidad Nacional, el INEC y tantas variadas, hasta el PAN y el IAFA, CONAPAN, bueno, y CODER, es impresionante. ¿Y por qué? Porque estos ejes son tan variables, tan variados, tan distintos, que por ejemplo en el eje ambiental, en cuanto a los entornos de alto contenido verde, la recuperación, construcción de espacios verdes, que uno decía, sí, maravilloso, esto debe hacerse, se incluían un montón de instituciones que normalmente no se contemplan cuando se piensa en un plan de salud mental. Y es que así debe ser, tienen que estar entrelazadas un montón de instituciones, pero entonces sí se siente que esto se sale de las manos de lo que es el Ministerio de Salud como tal, ¿verdad? Es una coordinación muy, muy grande que va más allá de un plan dirigido desde un único punto, desde una única institución. Realmente tiene que haber un compromiso mayor entre las instituciones para poder llevarlo a cabo. Entonces, vislumbramos dos opciones: o se plantea un plan más limitado, con posibilidades, con acciones más concretas, o se piensa en un plan nacional que de verdad esté articulado entre las diferentes instituciones y se pueda abordar el problema en su gran integralidad, pensando, ya les digo, hasta en esta cuestión de la planificación urbana que pues tiene otros actores muy distintos. Telles, igual, o sea, sobre esto mismo que hablaba Sara y que te veía a sentir, ¿verdad? ¿Qué otros elementos, ¿verdad?, encuentran en esta investigación, en este proyecto, ¿verdad?, que nos llevan a entender ese papel de análisis que hace la filosofía respecto a esto? Bueno, sí, al menos en concreto, yo creo que el problema así fundamental, como ya lo había mencionado Sara, es crear las estrategias, ¿verdad? Para que las distintas instituciones puedan trabajar de forma articulada, y lo habíamos conversado un poco hace unos momentos, ¿verdad? Debido a la complejidad digamos, de los intereses que tiene cada una de las instituciones que conforman el gobierno, ¿verdad? Como por ejemplo ahora que Sara mencionó lo de la planificación urbana, ¿verdad? Hay varios estudios, ¿verdad?, de los cuales mencionan, ¿verdad?, el impacto que causa, por ejemplo, el estrés en las calles, ¿verdad? Y esto es pues, debido al alto volumen, ¿verdad?, que hay de carros, ¿verdad?, en las calles, ¿verdad? Y entonces lo que se trataría es de promocionar otro tipo de movilidades, ¿verdad? Pero eso conllevaría al fortalecimiento, por ejemplo, del transporte público, y conocemos, ¿verdad?, las limitaciones que hay en cómo se llama, en este tipo de movilidades, ¿verdad? Como por ejemplo el acoso en el interior de las unidades o fuera de estas, ¿verdad? Entonces, entonces de lo que se trataría es de buscar otras alternativas, ¿verdad? Para atacar estos problemas, ¿verdad? Mencionar también el reto que subyace, que ya es de hecho como arrastrado históricamente en el país, y es la poca importancia que se le ha dado a la salud mental. Y esto no quiero decir que nada más tomemos conciencia y digamos, sí, es que la salud mental es importante, porque nos está pasando, nos va a cobrar la factura y realmente es algo en lo que hay que tomar acción. Pero no solo es eso, es que además que esto se vea reflejado realmente
en la asignación de los recursos necesarios, porque entre las entrevistas que realizamos nos decían, bueno, es que de pronto, incluso dentro de las instancias que dan servicios a la salud mental, hacen falta personas y no es porque haya falta de interés, es decir, hay personas que les gusta estudiar sobre la salud mental, pero falta la asignación de los recursos para que se puedan hacer las contrataciones necesarias. Entonces es como un problema de, o sea, de verdad priorizar la salud mental y asignar los recursos que se necesitan para poder darle ¿verdad? Ese puesto que merece la salud mental para que todos estemos bien en el país. Sí. Raúl, te veo. Bueno, Alex. Hay una cuestión que también llama muchísimo la atención, es con respecto a uno de los principios que es fundamental en la política, y es el principio de la autonomía, ¿verdad? Entonces, es que la impresión que da, ¿verdad? Es que simplemente es como nombrar el principio ahí en la política, ¿verdad? Pero, digamos, no vemos de qué manera se desarrollan estrategias para, podría sonar un poco tramposo esto, ¿verdad? Pero digamos para crear las condiciones necesarias para que la gente de verdad tome el control de su vida, ¿verdad? Ya nosotros sabemos en filosofía, digamos, la importancia, ¿verdad? Que tiene este concepto, no solo a nivel filosófico, ¿verdad? Sino también en la implementación de acciones concretas para que la gente pueda tomar el control de su propia vida, ¿verdad? Y sabemos que al menos en el contexto en el cual nosotros estamos, la gente anda como a la deriva, ¿verdad? Viendo cómo pasar el día, y entonces esto genera estrés, ¿verdad? Y bueno, sabemos todo lo que esto implica, ¿verdad? Entonces, yo creo que uno de los retos sería ver de qué manera se pueda integrar a través de las distintas instituciones eh, algún plan o no sé, que pueda, que la gente pueda empoderarse, ¿verdad? Aunque también el concepto de empoderamiento también podría ser un poco tramposo, ¿verdad? Pero que de verdad que la gente sienta que tenga esa capacidad de poder decidir, ¿verdad? Sí, y a ver, Raúl, te debía sentir bastante cuando Sara hablaba también sobre el tema de los recursos, ¿verdad? La posibilidad de ejecución, porque ellos hablan en unos artículos sobre el tema de las agendas complementarias, ¿verdad? Y qué bonito cuando se piensa, usted toma un texto, toma algún tipo de política pública, y se habla de la integralidad y de cómo vamos a vincular esto con lo otro, la urgencia de entender esto, el desarrollo de agendas complementarias que puedan facilitar alcanzar objetivos, etcétera, etcétera. Pero bueno, qué limitación más grande cuando nos encontramos con que realmente esto que mencionaba Sara, que no llega a tener esa preponderancia real más allá del papel, ¿verdad? Las políticas públicas respecto a la salud mental. Un instrumento político sin presupuesto no sirve de nada. Entonces, pueden haber políticas, pueden haber leyes, pueden haber planes, pero si no hay presupuesto detrás no sirve absolutamente de nada. Realmente lo que hay que hacer es mucho. Empecemos por la desigualdad. Costa Rica, uno de los países más desiguales, no solo de la región latinoamericana, sino del mundo. Ya empezando por la desigualdad, ahí ya todo el trabajo que se haga para reducir la desigualdad es un trabajo que va a afectar positivamente a el bienestar, la calidad de vida o la búsqueda de una vida digna por parte de las personas. Y eso evidentemente va a repercutir positivamente en su salud integral, salud física, salud mental, la salud mental comunitaria también. Empecemos por ahí, si un instrumento político sin presupuesto asignado detrás es muy difícil. Yo creo que Sara ha mencionado una de las cosas más importantes y uno de los retos más grandes que hay a nivel país, que es cuando se plantean políticas públicas en las que intervienen una multiplicidad de actores institucionales, la articulación es clave. Y si la articulación ya es un reto,
sin que haya un mandato específico. Cuando hay un mandato específico se vuelve un reto más. Entonces se crean comisiones, se crean comités, se crean instancias que no siempre son acompañadas por tomadoras de decisión que facilitan que procesos se puedan poner en práctica para resolver las acciones que se tienen que llevar para lograr esos indicadores que están puestos en la política, ¿no? Los indicadores del plan de salud mental son indicadores muy generales, poco específicos y como planteaban Sara y Alexander, son indicadores muy ambiciosos que en algunos casos plantean acciones por parte de actores institucionales que no van a poder llevarlos a término porque no tienen desarrollada la capacidad para realizar esa acción. Entonces ahí está uno de los grandes retos, por supuesto. Otro gran reto es cómo la política de salud mental, la Política Nacional de Salud Mental y el Plan Nacional de Salud Mental se articula con otras políticas y planes nacionales, ya sea, por ejemplo, gestión del riesgo de desastres, ya sea, por ejemplo, desarrollo e inversión pública. ¿Dónde está situada la salud de manera general en esos planes? Y dónde están situadas las acciones para favorecer y cómo está considerada la salud para plantear acciones para favorecer su mejoramiento o la reducción del impacto negativo que pueden tener ciertas acciones. Por ejemplo, una sencilla, el Plan Nacional de Desarrollo y Inversión Pública, que tiene la conexión con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 2030. El ODS, el Objetivo de Desarrollo Sostenible, que sale más representado en este plan de desarrollo, es el de infraestructura. Y si te vas al Plan Nacional de Gestión del Riesgo y la Política Nacional de Gestión del Riesgo, también hay un gran peso en esta infraestructura. ¿Sí? ¿Dónde está la salud? ¿Dónde está la salud mental? Y si cuando la ponemos retos difíciles como articulación, planificación y falta de recursos, pues evidentemente lo hace literalmente, no voy a decir imposible, pero no práctico. Y mencionas ahí una cuestión, y bueno, ya tenemos que hacer el siguiente corte, esto nos va a servir para el tercer bloque. En términos de desigualdad, esto me lleva a pensar, por ejemplo, la salud mental, así como mencionas, en relación con el sistema de salud. Porque cuando hablamos del derecho a la salud, ¿verdad? Como derecho humano fundamental, ¿verdad? Y pensamos, por ejemplo, en atención primaria para el derecho a la salud, la Caja Costarricense del Seguro Social, por ejemplo, la atención sobre salud mental parece que queda separada de esto. Muchas personas vemos que para poder tener acceso a especialistas en salud mental, saben que dicen, no, es que en la caja voy a durar mucho, pero si no tengo los recursos para una atención inmediata, o sea, pagar una atención privada, tengo problemas en esto. Entonces viene una discusión importante de la salud mental, entendida en el marco de la salud y del derecho humano a la salud, ¿verdad? Que violentaría radicalmente la forma de atención, principios básicos como un principio de equidad, ¿verdad? Y que también afectaría, por ejemplo, que en política se discute muchísimo, la generación de igualdad de oportunidades para todos y todas. Bueno, pues cómo vamos a poner en práctica, ¿verdad? O cómo realmente se va a estimular o a existir una igualdad de oportunidades para todos y todas, cuando hay personas que en estas relaciones de desigualdad se ven más afectadas en este otro ámbito que les imposibilita realmente poder participar en las mismas condiciones que el resto de las personas. Entonces, esto nos abre un abanico de discusión bastante grande que posiblemente no lo terminemos en el próximo bloque, pero que ya vamos a volver para hablar de ello. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos a Praxis TV. ¿Te has preguntado alguna vez qué es la filosofía? Bueno, la filosofía es la búsqueda del conocimiento de todas las cosas. Del mundo, de la naturaleza, del ser humano. Es ir en búsqueda de la verdad.
La filosofía se compone de distintas áreas que de manera crítica intentan analizar las relaciones entre los seres humanos, las relaciones con otras criaturas, la forma como conocemos y cómo razonamos sobre el mundo. ¿Por qué filosofía? En mi caso, yo ya había cursado una carrera en economía y una en estadística, trabajo en investigación y me di cuenta que realmente me es súper necesario desarrollar este pensamiento crítico objetivo que siento que es posible desarrollarlo dentro de la carrera de filosofía. La filosofía me abre una puerta constante en la búsqueda del conocimiento. Me ayuda a criticar, a debatir, dialogar y argumentar. También me ayuda a ser no solo una mera espectadora del mundo, sino un ser activo, para poder descongelar los pensamientos, buscar los vacíos y luego llevar todo a la práctica. Bienvenidas, bienvenidos de nuevo a Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Continuamos conversando con Raúl Ortega, Alexander Telles y Sara Mora sobre este tema de la promoción de políticas públicas sobre salud mental. Raúl, en el bloque anterior, ¿verdad? Terminábamos hablando un poco sobre estas otras dimensiones en las que tenemos que entender las problemáticas de salud mental. Vos hablabas del tema de la desigualdad, conversábamos esas afectaciones y bueno, vos ya tenías algunas cuestiones que aportarnos y entonces podríamos empezar por ahí para continuar con la idea. Sí, muchas gracias. Creo que ya se han mencionado muchos puntos importantes e interesantes en las presentaciones de los aportes anteriores. En tu última locución hablabas de esa prestación de los servicios de salud y del papel de la salud mental dentro de los servicios de salud del país. Y primero hay que decir que el esfuerzo que realizan en las coordinaciones nacionales de psicología, trabajo social, el trabajo que se hace desde psiquiatría, el trabajo que se hace desde enfermería, que hay enfermería de salud mental también, es un trabajo que es un reto porque la salud mental se convierte en la consecuencia de lo que tienen que trabajar y no se trabajan las causas, no siempre se trabajan las causas, tampoco porque las causas no son, en muchos casos no son competencia de la Caja Costarricense de Seguridad Social, sino que son competencia de otras instituciones como mencionaban Sara y Alexander antes, ¿verdad? Entonces nos encontramos con esta situación de que servicios que tienen que darse por situaciones que llevan a la aparición de o a la complejización de o al empeoramiento de condiciones y situaciones vinculadas con la salud mental, tienen que responderse con servicios que son insuficientes porque la demanda es mucho más grande y porque las necesidades son mucho más grandes que los recursos disponibles. Eso en una realidad en la que se necesita trabajar hacia las causas de una forma integrada, articulada entre instituciones e instancias para poder lograr reducir aquellos efectos posibles de no atender aquellas situaciones que llevan a estas consecuencias. Y un ejemplo es la pandemia. Como empezábamos en la presentación inicial, la pandemia deja ver las costuras del sistema, ya sea necesidades socioeconómicas, ya sea necesidades a nivel de salud mental, y eso se ha visto pues, como podemos comprobar y como demostrar, pues, lo podemos decir con las evidencias de las investigaciones que hemos realizado desde las universidades públicas del país, que nos hemos articulado para poder realizar estudios sobre el impacto psicológico, psicosocial en diferentes poblaciones, la población general, pero también poblaciones en condiciones de vulnerabilidad, que nos dan como evidencia los efectos de la situación pandémica y de la emergencia sanitaria por COVID-19 en la población costarricense y en algunas poblaciones con mayores efectos o con mayor impacto. Eso nos lleva a darnos cuenta que
no solo no solo es la prestación de servicios de salud y de salud mental, sino que necesitamos trabajar en estrategias que permitan abordar, como planteaba Sara previamente, prevención, promoción, pero también trabajar en organización comunitaria, trabajar no solo pensar en que quien da los servicios de salud o quien rige los servicios de salud, como el Ministerio de Salud y Caja, sino también el papel que tienen municipalidades, el papel que tienen otras instituciones como pueden ser, pues, por ejemplo, Mideplan con los planes de desarrollo. Son instituciones que también tienen impacto, o luego el Ministerio de Vivienda, que tienen impacto en la aparición de posibles alternativas a las situaciones actuales, el contexto actual que determina los efectos negativos en la salud mental. Sí. Reyes, ahora, Sara, cualquiera, y con respecto a esto que ya menciona Raúl, o sea, cuando contemplamos, por ejemplo, las afectaciones de la pandemia, ¿verdad? Los últimos ya 2 años, vamos al tercero, esto parece un cuento de terror, ¿verdad? Ya al tercer año, donde hay aislamiento social, donde hay narrativas del temor muy incrustadas, donde también se levantan discusiones sobre si una cosa implica solidaridad o no, etcétera, ¿verdad? Deviene toda una afectación en este sentido. ¿Qué se contempla o qué, digamos, pues es inevitable que en el proceso de este proyecto de ustedes, que se plantea antes, pero termina desarrollándose en el marco de todo esto, no lo involucren, no lo tomen, o sea, es imposible no haberlo involucrado. Entonces, ¿qué reflexiones hay, verdad, en torno a esto que son importantes, que posiblemente estaban fuera del margen de lo que planteaba el proyecto inicialmente, pero que inevitablemente tenían que por lo menos reflexionarse, ¿no? Sí, es curioso porque hay algunas partes del proyecto, bueno, de la política pública, que como decíamos que es tan ambiciosa y contempla tantas cosas distintas, entre esas contemplaba, por ejemplo, estrategias para la atención de las emergencias. Y yo pensaba, wow, es increíble, es casi como haber leído una bolita de cristal y saber que algo iba a suceder en ese aspecto, ¿verdad? Entonces sí habían planteadas estrategias en esa dirección, pero ¿qué pasa? La pandemia excede cualquier eh, proyección que se haya hecho antes. No nos hubiéramos imaginado realmente que la afectación fuera tan amplia y de tanto tiempo, ¿verdad? Porque antes teníamos, como venía mencionado en el mismo documento, pues afectación, por ejemplo, por el terremoto de Cinchona o cosas similares que causaban algún tipo de efecto en la población, y entonces cómo abordar, ¿verdad? Esos problemas que puedan desencadenarse en la parte psicológica o algo asociado con esto, emocional, y realmente pues se había previsto alguna de estas acciones, pero no a esta escala. Y es que pues de pronto entonces ahora nos enfrentamos a problemas incluso por la educación en las personas menores de edad que han estado confinadas en sus casas, recibiendo las clases desde sus hogares, todas las limitaciones de las relaciones interpersonales con pares, ¿verdad? Que puede ocasionar con estas personas, o la afectación relacionada con el descuido y el abandono de personas adultas mayores también. Incluso el estrés y todos los problemas asociados a la pérdida de empleos en la población adulta. Entonces son como, por mencionar solo algunos, que realmente escapan a cualquier previsión que hubiera antes. Claro, se atendían muchos problemas, pero ahora tenemos otros que se suman y que también tienen que estar contemplados. Entonces, por eso nosotros nos vamos más hacia la posibilidad de hacer una política que sea más dirigida hacia lo que puede hacer el ministerio, ¿verdad? Dentro de sus capacidades un poco más dirigida, y de pronto en un escenario ideal
que el país como tal formulara ojalá un eje transversal entre todas las políticas para poder abordar el problema de la salud mental, porque como comentaba ahora Raúl, realmente solo el hecho de hacerle frente a la desigualdad ya nos ayudaría muchísimo al país. Sí, de hecho, bueno, lo de la pandemia evidentemente nos tomó a todos por sorpresa. El proyecto fue formulado fue en el 2019, ¿verdad? Ya en esa época no teníamos idea de qué era lo que iba a pasar. Entonces fue planteado por como una revisión filosófica, ¿verdad? De los aspectos que fundamentaban la política. Claro, llegó la pandemia, ¿verdad? Entonces nos quedamos así, bueno, yo creo que esto lo que va a hacer es no solo tensar los alcances de la política como tal, sino incluso del proyecto, ¿verdad? Porque nos enfrentaría a una situación en concreto, ¿verdad? Para ver cuáles son los alcances de la política, no solo a nivel conceptual, sino también en la práctica, ¿verdad? Y entonces nos topamos con varias cosas, ¿verdad? Como por ejemplo, una crítica que hizo un informe, no crítica, que podría tomarse como una crítica por debajo, ¿verdad? Que hizo la Contraloría General de la República, ahora que se habló sobre la ejecución del presupuesto, ¿verdad? Que no se estaba cumpliendo, ¿verdad? Y entonces con lo de la pandemia se empezó a recortar, sí, se empezó a hacer ciertos recortes en ciertas unidades que trataban, que estaban vinculados con el trato de la salud mental, como por ejemplo la línea de atención al suicidio, ¿verdad? Y entre otras instituciones. Creo que también los programas de atención a la niñez también se vieron afectados. Entonces, todo este tipo de cuestiones, nosotros lo tuvimos que contrastar con lo de la pandemia y digamos que no, perdón, en la investigación, y eran cuestiones que no teníamos previstos para el análisis, ¿verdad? Entonces, yo creo que al menos en ese sentido, la pandemia logró, lo que hizo fue como retarnos, ¿verdad? Para ver hasta dónde podemos llegar con el análisis de la política. Sí, y aquí voy a volver con Raúl, porque muchos de estos, ¿verdad?, elementos que ya señalan Sara y Telles, en el marco de la pandemia, ¿verdad? Bueno, es que pasa con el tema de la desigualdad. O sea, la pandemia no vino a traer desigualdad, o sea, estaba desde antes. Y estos otros problemas también, ¿verdad? Y estaban previos e incluso la pandemia lo que se transforma es en un detonante, ¿verdad? O en un problematizador aún mayor, ¿verdad? De diversas circunstancias. Yo pienso, por ejemplo, la afectación que puede tener algo tan sencillo como el teletrabajo, ¿verdad? En la estabilidad mental de las personas, ¿verdad? O en la misma, o el mismo generador de estrés, ¿no? ¿Verdad? Y cómo, por ejemplo, se menciona ya las personas que de por sí tenían problemas de adicción al trabajo, en el momento que lo llevaron a la casa, se disparó muchísimo más esto. O sea, hay un montón de elementos que ya de por sí estaban ahí de manera previa, ¿no? Entonces, ¿cómo se ha visto este agravamiento, pensándolo de esta manera, en términos de salud mental en la población? Sí, otro para asumir antes de darte eso, para sumar ahí, por ejemplo, ha sido datos de Producto Interior Bruto a nivel países de América Latina, o la ruptura de los cierres la ruptura de las redes económicas por los cierres de empresas, principalmente pymes en la región. Esos son el aumento de la informalidad en el trabajo,
son como algunos factores adicionales, ¿no? Para meter ahí. Los efectos los hemos ido viendo a lo largo de la emergencia sanitaria. Hemos realizado estudios, la Universidad Nacional ha participado en estudios con la Universidad Estatal a Distancia y con la Universidad de Costa Rica y otras universidades extranjeras que también han participado como colaboradores de estos estudios, y tenemos evidencia de efectos negativos en la salud mental. También tenemos evidencias de efectos positivos en la salud mental. Cuando hablamos de impacto psicológico, psicosocial, se nos va directamente la mente al impacto negativo, pero también hay impactos positivos. Hay gente que no lo ha pasado mal y hay gente que ha podido pasarlo bien también, ¿sí? Durante la emergencia, aunque generalmente la gente que lo pasa mejor o peor son perfiles que están determinados. Las poblaciones que han estado más afectadas, principalmente mujeres, ya sabemos que las mujeres en situaciones de emergencia tienen efectos negativos en su salud mental, y ya en otro tipo de situaciones de emergencia o desastre que se han estudiado previamente, y ahora también durante la pandemia vemos que los efectos en la salud mental de las mujeres, las variables medidas, como pueden ser depresión, ansiedad, estrés, entre otras, pues tienen mayores efectos en mujeres. Personas con niveles educativos más bajos, personas sin entrada económica fija, o sin trabajo, o con trabajo temporal o trabajo parcial, tienen mayores efectos en su salud mental. Personas que tienen que vivir con muchas otras personas que tienen que sostener a veces redes de apoyo, redes familiares, también tienen mayores efectos en su salud mental. Y eso también otros estudios, como por ejemplo la Universidad de Costa Rica realizó un estudio autónomamente de los efectos en la población en general. La Universidad Nacional y la Universidad Estatal a Distancia realizamos un estudio y los resultados son prácticamente espejo. Los efectos los sabemos. Lo que no tenemos claro todavía es cómo van a ser los efectos a medio o largo plazo. Generalmente en situaciones de emergencia las consecuencias negativas en la salud mental acostumbran a disminuir a medida que se va recuperando la cotidianidad previa a la situación de emergencia. La cotidianidad ha cambiado. Esta situación de emergencia sanitaria, esta pandemia por COVID-19 ha cambiado la cotidianidad. Uno de los efectos que más ha tenido impacto y que lo podemos vivir, pues creo que tanto positivamente como negativamente, es el distanciamiento físico. En Costa Rica hicimos un esfuerzo muy grande porque se dejara de hablar de distanciamiento social y se hablara, no sé si dramáticamente, de distanciamiento físico, ¿no? Y de la importancia de tomar distancia y cómo ese tomar distancia, que era necesario para evitar y para disminuir la transmisión del virus, pues tiene efectos. Somos seres sociales y el hecho de que no poder estar en contacto con otras personas tiene efecto, y el hecho de tener que prevenir el contacto porque puedo afectar a otra persona tiene efectos. Tiene efectos en la niñez y en la adolescencia, tiene efectos en la adultez y en la adultez mayor. Y eso hablando de manera general. Luego ya si nos ponemos con características particulares de poblaciones que hacen que tengan los posibles efectos sean mayores, pues nos habla de la necesidad de plantear no solo políticas públicas que tengan en cuenta como primer renglón los derechos humanos, la equidad, la igualdad, y la diversidad, sino pensar en que de repente tenemos que empezar a pensar en políticas que sean interseccionales, que tengan en cuenta todas esas diferencias y que no las intenten segmentar. Un poco uno de lo que decían al principio de los beneficios de un proyecto como el que han gestionado Alexander y Sara, ¿no? De que la filosofía se mete en la salud mental, ¿no? Uno de los efectos de eso es pensar en que, pues, dejar de pensar las disciplinas como cajitas y empezar a hablar más como lugares donde podemos dialogar, y los grandes temas de la sociedad como lugares o espacios donde podemos dialogar entre disciplinas, ¿no? Entonces tenemos los efectos, sabemos que son efectos que en este momento sabemos que son efectos que en gran parte para algunas poblaciones han sido negativos. No tenemos claro y necesitamos seguir estudiando los efectos a medio y largo plazo. Bien, de nuevo, Alexander, Sara, nos quedan un par de minutos. Tal vez algunas cuestiones, algunos comentarios finales, y también respecto
a esto mismo que mencionaba Raúl, esa relevancia, digamos, de este trabajo que se puede hacer, de que a pesar de que, bueno, usted trabaja desde filosofía y el área de filosofía, pero bueno, ustedes se vinculan, comentan, estudian, entrevistan a personas de distintas áreas para tratar de alguna manera generar algún tipo de vínculos a la hora de desarrollar esos procesos de investigación y ver a la filosofía, que esto es un tema importante, en estas áreas de trabajo, ¿no? O sea, no reducida donde normalmente han querido arrinconar a la filosofía, sino la filosofía tomando ese papel. No queremos decir, no es que la filosofía se arrincona, muchas veces la han arrinconado a quedarse netamente en especulaciones. Y un pensamiento abstracto y otras cuestiones, y estos procesos ayudan a poner la filosofía y mostrarnos al resto de las personas la filosofía trabajando en cuestiones muy, muy importantes, ¿verdad? Y haciéndose visible en esto. Sí, creo que la filosofía y desde la ética y la bioética en particular tiene esa posibilidad de entrar en la sociedad y decir, bueno, aquí estamos y tenemos una voz y queremos decir y queremos participar. Y así es, realmente. Igual también quería mencionar algo que no tiene tanta relación con esto, pero pienso que para las personas que nos escuchan es muy importante pensar desde el respeto a la dignidad de las personas. Entonces, mencionar que la importancia, esto de asignarle la importancia que se merece a la salud mental, desde la sociedad como tal, el país entero, también individualmente, pensar si tenemos un problema al respecto, si cualquier conocido tiene un problema de salud mental, no minimizarlo, sino buscar ayuda y también promover que se dé esa priorización de esa atención. Yo creo que la filosofía tiene esa capacidad de poder, de poder meterse, ¿verdad? En esos rincones, yo diría que oscuros, ¿verdad? De la sociedad y digamos, promover el pensamiento crítico, ¿verdad? Que la gente desarrolle esa capacidad autónoma, ¿verdad? De poder formarse un criterio, ¿verdad? Y al menos ese fue uno de los sentidos de esta investigación, ¿verdad? Analizar los aspectos filosóficos contenidos en esta política y que de alguna manera llegue a la mano a las manos de la gente, ¿verdad? Porque me imagino, yo estoy seguro de que es muy pocas las personas que saben que existen este tipo de políticas, ¿verdad? Y entonces yo creo que la filosofía podría proyectarse, ¿verdad? A través de este tipo de mecanismos, ¿verdad? Ir metiéndose poco a poco y tener un lugar importante, ¿verdad? En estas discusiones y no quedarnos en el aula, ¿verdad? Bien, bueno, se nos va el tiempo. Bueno, por ahí queda un tema sobre el manejo de estrés y las concepciones que se han dado del estrés, pero bueno, creo que vamos a tener que hacer otro programa, ¿no? Ahí vamos a continuar. Este tema es bastante importante y bueno, esperemos poder conversar de nuevo en otra ocasión. De momento, muchísimas gracias, Raúl, Alex, Sara, por participar hoy en el programa, por compartir un poco sobre este tema. Y nos vamos hoy, así como terminamos el año pasado, con participación de músicos, ¿verdad? De grupos, agrupaciones, cantautores, cantautoras, al cierre de cada programa. Hoy, igual que lo hicimos anteriormente, cerramos con esta canción del cantautor costarricense Kenneth Jiménez, La Protagonista. Esto fue Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Hasta la próxima. Chao.
paso siento calma y la vida no me alcanza. Contigo quiero estar una eternidad. Tú, la protagonista de esta historia, la que con un beso me enamora. Tú eres esa estrella a la que yo quisiera alcanzar. Tú, la protagonista de esta historia, la que cada instante me hace estremecer de un amor tan profundo que nunca imaginé sentir hasta que te conocí. Tú, la protagonista